Estamos con el licenciado Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de los Derechos Humanos. Lo hemos invitado, Billy, por un asunto que ya ha generado gran polémica nacional y es el Código de la Salud, que asumo que usted ya lo ha analizado bastante. Y le preguntamos, primero en términos generales, ¿qué opina usted del Código? Bueno, yo creo que hay un debate que ahora se reactiva y que ha venido, digamos, siendo materia de discusión aguda, confrontación incluso en el espacio público, especialmente pensando en las atribuciones reclamadas por colectivos de feministas, de mujeres en general. Yo soy parte de la junta directiva de CEPAN y desde esa, digamos, óptica también reconozco razones que ahí quisieran que se escuchen por parte de las autoridades. Debe de ser reconocida como parte de la progresión de derechos humanos que, digamos, va haciéndonos que superemos algunas situaciones que no han sido contempladas antes, en realidad, especialmente pensando en el beneficio de las mujeres, pero también obviamente los derechos de los niños, ¿no? En términos generales, Billy, ¿usted considera que ese código no debería ser vetado por el presidente de la República? No se veta, no debería ser vetado, efectivamente. Esa es una, digamos, consideración fundamental que habría que pensar, sobre todo en una realidad que no ha sido necesariamente atendida desde antes. ¿Cuál es esa? La de la mortalidad materna, sobre todo de niñas, de mujeres en general, por no ser atendidas. Y eso es un derecho fundamental, el acceso a la salud en esto. ¿Usted está de acuerdo, Billy, entonces en que, por ejemplo, como dice el código, una mujer que está en un proceso de aborto, sea provocado, sea atendida por un médico? Pero eso es de sentido común, Jimmy. Siempre, en todas circunstancias, se tiene que, porque está de por medio la vida de una mujer que, digamos, requiere una atención, y eso es un derecho fundamental. El acceso a la salud, me refiero. Claro. Y con respecto al tema de estas denuncias de que se está impidiendo la objeción de conciencia para los doctores, que puede ser que un doctor, un galeno, tenga sus convicciones religiosas, sea muy conservador, que pueda ser muy conservador y realmente no quiera atender a una paciente. Bueno, y no se reclamaría objeción de conciencia porque está de por medio la vida de otro. En ese sentido, hay la ponderación de derechos, porque en la cotidianidad siempre se están confrontando derechos. Nos vamos a encontrar en circunstancias en las que los derechos se confrontan, pero en ese sentido habría que prevalecer siempre derechos fundamentales e irreversibles. El de la vida. El de la vida. En este caso, ahora, al negarse por razones de conciencia a atender a una persona que requiere, y si no requiere, esta vida puede correr peligro, obviamente no hay ahí donde perderse. También está la preocupación y asimismo por las convicciones de un doctor que no le quiere entregar, por ejemplo, un condón o una pastilla el día después a un adolescente. Igualmente la ponderación, ¿no? Porque estamos hablando incluso ahí de un acceso a información, a la prestación de un servicio, independientemente de mis consideraciones individuales, desde mi concepción individual. Si no lo quiero hacer, que lo haga otro. En esto, encontrar alternativas de tal manera que se garantice ese acceso a la información y a la prestación del servicio de la salud. ¿Usted está de acuerdo en todo caso con que se genere esta situación, ¿no? Que la familia o el médico pueda proveer a la joven, al adolescente o quizá en determinado caso hasta menor de edad la instrucción y el preservativo, etcétera, y explicarle así? Sí, efectivamente. Y ahora esos argumentos y ese requerimiento poseen una argumentación y se ha agregado una argumentación mayor, que es el de la sentencia por el caso de Paola Guzmán versus Ecuador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fallo debe de ser materia de discusión, enseñanza en las universidades, no solamente de derecho, sino en todas las disciplinas, a propósito de algo central en la convivencia.
El mayor problema que tenemos ahora en términos de seguridad lo tenemos dentro de casa, con relación al índice de maltrato y homicidios por parte de parientes, donde debe de preservarse el amor, el cuidado mutuo. Lo que hay es violencia. Y esa violencia, una de sus expresiones es, por ejemplo, violaciones a niñas, porque no hay otra manera. El embarazo a personas menores de edad debe de ser considerada violación. No hay consentimiento ahí. No hay manera de ahí buscarle otra opción. Y ese es el caso de Paola Guzmán. 14 años, abusada sexualmente por el rector del colegio, ahora impune, está prófugo, hace años, ¿no? En esto. Y ha tenido que labrar mucho la madre, pero también organizaciones de mujeres como CEPAN, para que finalmente se construya esa sentencia, ese fallo, que ilumina en realidad a la región, porque esta es una problemática que trasciende, digamos, fronteras, pero que el Ecuador lastimosamente se destaca entre los que más afectaciones tiene con relación al embarazo prematuro. Ahora, a la violación de menores. Ahora que hablamos de esto, Billy, ¿no cree usted que me salga un minutito del código? ¿No cree usted que ya debería promoverse que en los planteles se incluya como una materia obligatoria, no esas materias de relleno, ¿no? Que nos ponen gimnasia, no. Te lo ponen educación sexual, a las 2 a las 2 de la tarde te la ponen en la última materia. ¿Por qué no tenemos esa materia acá? Porque ha habido siempre una influencia, y esto hay que decirlo con todas las palabras, No, de la iglesia. puede decir las palabras completas. No de la iglesia católica especialmente, que ha mantenido en el ámbito de la cultura y específicamente en la educación una tremenda influencia, y ha digamos, limitado y restringido eso que es un derecho. La información es un derecho, especialmente cuando tiene que ver con las, digamos, condiciones de salud. Ya. Estamos hablando aquí de salud. Ese es en el ámbito que tenemos que conversar. Y en el ámbito de la salud, ya hace mucho la iglesia debería haber estado por fuera. Lastimosamente, creo que, y a propósito de la pandemia y toda la tragedia de los fallecidos, especialmente en Guayaquil, hemos visto ausencia de la Iglesia Católica en esto. Es lastimoso el rol de la Iglesia Católica en relación a la pandemia y todo lo que ha ocurrido. Además de el sobrevuelo en el helicóptero con la imagen, no ha habido nada en relación a la negligencia pública y estatal y el sufrimiento que hasta ahora se mantiene con relación. Y este es otro tema, ¿no? Obviamente, disculpen la transgresión. Ya lo pero sí, creo que ahí hay un foco que hay que hacer a propósito del ámbito que se garantiza en la Constitución, de que este es un Estado laico. Un Estado laico donde son derechos y donde son digamos, materias jurídicas, materias científicas y materias económicas también. Lo que pasa, Billy, es que parece que todos los asambleístas, o casi todos, cuando les toca elaborar una ley, piensan siempre en cuánto les va a afectar con su electorado. Entonces, como pensarán muchos, ¿no? Caramba, si proponemos una ley para que o por una reforma para que la educación sexual sea obligatoria, eso puede generar alguna reacción, mi iglesia, qué sé yo. Esa es una pena, ¿no? Ya lo ha hecho, y fíjese que en su momento Correa puso en relieve su puesto, incluso a propósito de esto que estamos hablando, a propósito del acceso a la salud por parte de las mujeres. Y ahora también la vicepresidenta. En esto, en el mismo reglón, siguiendo la misma línea en esto. O sea, obviamente está de por medio el interés político, más allá que las obligaciones que son de una realidad, tienen que responder a una realidad que necesita ser escuchada y atendida. Me refiero a las mujeres pobres en concreto y a las niñas con las cuales no se puede, se debe garantizar su plan de futuro, su plan de vida, su desarrollo en general. Una pregunta, y
sonará muy sonsa, pero es necesaria. ¿El aborto es un derecho de la mujer? Cuando se practica, y eso es una de las, digamos, cosas que se deben de poner en relieve y discutir, con violación. Con violación. Exactamente. Más no libremente. Más no libremente. Porque por ejemplo, en Estados Unidos la interrupción del embarazo desde 1973, en Rusia desde antes, ¿ves? Desde 1920 y pico, y creo que está instaurado el aborto en Rusia, por ejemplo. Pero va a depender del nivel de desarrollo en Cuba también está el nivel de desarrollo del embarazo. Hay una temporalidad que se tiene que ahí considerar. Durante las primeras semanas, obviamente. Son, si no recuerdo mal, 12 semanas que se permiten y que se concibe, y esto en términos ya de estudios científicos, médicos, que, digamos, no hay sentir en esto. Y esos son ámbitos que se tienen que conocer, informar. Mientras tanto, mientras no, digamos, habría que... Pero nosotros estamos en un paso anterior. Ni siquiera llegamos a ese ámbito, que habría que discutirlo en realidad. Estamos en un paso anterior, estamos todavía discutiendo si es que el embarazo forzado, la violación, y en casos más indiscutibles todavía, cuando ocurren con niñas, se debe digamos, garantizar el derecho al desarrollo de la mujer y de las niñas. Billy, también quienes están en los grupos que se han denominado Pro Vida, me han manifestado su preocupación por lo que tiene que ver con los llamados antes vientres de alquiler. Madre sustituta se llama, ¿no? Subrogada. Subrogada, y no tengo problemas con eso, ¿no? Bueno, ¿qué les parece a ustedes esto de las madres subrogadas? Yo creo que, bueno, ese es un tema que relativamente nuevo, si bien es cierto, tal vez antes había estado ya incluido, pero particularmente consideramos que hay que avanzar mucho en discutir esto, porque tiene que ver con también ámbitos de explotación. En todos estos temas siempre habría que pensar y tener entre ceja y ceja la condición económica de los protagonistas de la situación. Ahora, por lo general, Billy, aunque muchos no quieran reconocerlo, las mujeres pobres sobre todo venden a sus hijos. Su vientre, o sea alquilan su vientre. Eso es verdad, Billy. Sí. Eso es una realidad. Siempre. Sí. Eso es una realidad. En el CDH hemos también ya atendido casos en las que esta problemática se da y que tiene que ver con también requerimientos económicos, como digo, ¿no? Y creo que ahí habría que pensar en un tratamiento normativo en relación a esta problemática, que debe equipararse con relación a la adopción, por ejemplo. Ahora, actualmente, y por suerte, tenemos un proceso para adopción de niños muy riguroso. Varios filtros hasta que finalmente para algunos podría resultar, digamos, excesivo, pero creo que garantizar el desarrollo de los niños en manos de otros, que no son sus padres naturales, amerita ese tipo de cosas. Igual tratamiento debe de tenerse esto. Ahora, en esto, que no lo tiene, no apenas 2 párrafos, para una cosa tan significativa como el... Lo que no alcanzo a entender, Billy, es que cómo es que, regreso al tema del aborto, que va una señorita, supongamos adolescente, supongamos mayor de edad, para efectos del ejemplo, a una clínica con un aborto en curso, y resulta que ella le dice al médico que quien la está violando es alguien que vive con ella, el tío, el primo, el papá, lo que sea. ¿Por qué? Entiendo que esto no está normado en el código. ¿Por qué el médico no puede hacer él la denuncia ante las autoridades, ante la policía, ante la fiscalía, sino decirle al tío o decirle al vecino, o decirle a un amigo para ver qué puede hacer? Eso no es convertir al médico en fiscal, eso es convertir al médico en una persona que va a ayudar a su paciente. Definitivamente. Pero eso no se da. Eso no se da efectivamente. Es más, eso se deja
A discreción prácticamente. A discreción y especialmente por la cultura con la que se ha desarrollado la sociedad ecuatoriana y en general, pasa por la identificación de la mujer como responsable de lo que le ocurre. Claro. En esto. Algo habrá hecho. Por alguna situación provocada por ella es que pasa lo que pasa. Y eso como que desentiende al médico, pero también a la estructura del Estado en esto. Y eso es una injusticia. Eso es una injusticia, eso no debería mantenerse. Si es tan fácil, Billy, como que el médico, sin necesidad de que él sea el que vaya a declarar, ni mucho menos, llame a un fiscal, y el fiscal va y le toma la declaración a la mujer violada, a la chica violada repetidamente, seguro por alguien que vive con ella, pues es un peligro. ¿No le parece? Absolutamente, absolutamente. Y eso, fíjense que también tiene que ver con la invisibilidad de algo que ha estado, digamos, siendo parte de nuestra cotidianidad desde antes. Por suerte ahora ya lo estamos discutiendo. Por suerte ya hay todo este empeño con mucha constancia, sobre todo en las organizaciones de mujeres, para que esta situación se vaya visibilizando. Fallos como el de Paola Guzmán, que como digo, es central, debe ser central en el debate que actualmente tenemos con relación al Código Orgánico. Tiene que considerarse ese argumento, que no son sugerencias, no son recomendaciones, son obligaciones. La Constitución señala que este tipo de instrumentos jurídicos deben de asumirse como ley interna. Mire, mi última interrogante. ¿Ustedes le están dando seguimiento al tema de los cuerpos que aún están desaparecidos en la pandemia? Saliéndonos un poco del tema del Código de la Salud. Así, o sea, realmente sí, pero es deleznable que a esta fecha todavía haya cuerpos desaparecidos, ¿no? Sí. De lo que sabemos, y esto es una combinación de tareas que mantenemos con la Defensoría del Pueblo, habrían 80 cuerpos aún por identificar. Porque desde hace un mes, y tal vez un poquito más, se desarrolló ya como parte de la personal de criminalística y ciencias forenses un proceso, por un lado, de antropológico, es decir, que la persona familiar vaya, identifique cómo andaba vestido, si tenía algún tatuaje, si tenía alguna prótesis, algo que, digamos, ahí vaya a dar con la identificación del cuerpo. Y luego, la dactiloscópica, que es con relación a la huella. Ambos procesos ya se han concluido y han permitido identificar, yo diría, más de 100 personas que han estado, porque el universo de cuando la acción de protección ocurrió, 26 de junio, era de 200 cuerpos, que aún permanecían en criminalística, en el contenedor, en el contenedor. Ahí. Quedan como 100, 80. 80 más o menos es un... Bueno, muchas gracias a Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de los Derechos Humanos, que ha estado hoy día en un café con J.J.